A ver, pensemos en esto por un momento. En el mundo de los negocios, muchísimas ventas no se pagan al contado, ¿verdad? Se basan en una promesa. La promesa de un cliente de que va a pagar más adelante. Pero, ¿qué hay detrás de esa simple factura pendiente? Bueno, ahí se esconde toda una historia. Una historia de valor, de tiempo y, claro, de riesgo. Y hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno a descifrar esa historia, a entender qué son las cuentas por cobrar. Y con eso llegamos a la pregunta del millón, la pregunta clave de todo este asunto. Si alguien promete pagar, no sé, digamos en 90 días, ¿cuánto vale de verdad esa promesa hoy, en este preciso instante? Y ojo, que esto no es para nada una pregunta teórica, es el desafío real, el de todos los días, que enfrenta cualquier empresa que tiene que manejar su plata. Bueno, en el lenguaje de la contabilidad, esto tiene un nombre oficial: créditos en moneda o, como se le dice más comúnmente, cuentas por cobrar. Y aquí hay una palabra que es fundamental, y es derecho. Porque no estamos hablando de una simple esperanza o una expectativa, no. Es un activo de la empresa. Es un derecho legal a recibir ese dinero en el futuro. Entonces, ¿de dónde salen estas cuentas por cobrar? A ver, la forma más común, la que se nos viene a todos a la cabeza, es cuando se vende un producto o un servicio a crédito. Lógico. Pero cuidado, porque no es la única manera. Resulta que también pueden nacer, por ejemplo, de un préstamo que la propia empresa le da a alguien más, o incluso por algo totalmente inesperado, como un reclamo a una compañía de seguros. Ok, perfecto. Ya tenemos claro qué son y de dónde vienen. Ahora sí, vamos a la parte más interesante de todo esto. ¿Cómo se hace para calcular cuánto valen de verdad hoy mismo? Es que claro, cuando se vende a crédito, hay un factor que lo cambia todo: el tiempo. Y en el mundo de las finanzas hay una regla de oro: el tiempo es dinero. Un peso hoy vale más que un peso mañana, siempre. Y por eso mismo, el precio de algo no es una cifra tan simple como parece. Y aquí se ve la diferencia clarísima. Miren, pagar de contado podría costar, por ejemplo, 100,000, pero si se paga a plazos, el total podría ser 112,000. Y esos 12,000 de diferencia no son un error de cálculo, para nada. Son la clave para entender exactamente cómo se le pone un precio al tiempo. A esa diferencia, a ese extra, se le llama el componente financiero. Piénsenlo así: es, en esencia, el precio que se paga por el tiempo. El costo por tener el privilegio de no soltar toda la plata de una. Es, básicamente, un interés, aunque muchas veces no te lo digan con esa palabra. Ahora, para que los números estén claros y ordenados, es importantísimo separar estas dos cosas. A este proceso se le llama segregación. ¿Y cómo funciona? Muy simple. El precio de contado, el real, se registra como el ingreso de la venta. Y el resto, ese extra por financiar, se anota por separado, como un interés que la empresa va a ir ganando a medida que pasen los meses. Bien, ya desciframos el tema del valor. Pero toda promesa, absolutamente toda, viene con un riesgo de la mano. Entonces, ¿qué pasa cuando esa promesa de pago simplemente no se cumple? Y bueno, esta es la cruda realidad de vender a crédito. Es inevitable. No todos los clientes van a cumplir su palabra. Y aquí es donde aparece el famoso concepto de la deuda incobrable. Un fantasma, un riesgo que toda empresa tiene que aprender a prever y a manejar. Y para poder lidiar con este riesgo, las empresas tienen una herramienta contable que es clave: la previsión para incobrables. Ojo con la palabra previsión, que es lo mismo que estimación. No es una certeza. Nadie tiene una bola de cristal. Es más bien una forma inteligente y prudente de aceptar desde el principio que, mira, un pedacito de todas esas promesas probablemente nunca se va a convertir en plata. Pero, ¿cómo se dan cuenta de que una cuenta está en problemas? Bueno, hay señales de alerta, verdaderas banderas rojas que no se pueden ignorar. Por ejemplo, un cliente se declara en quiebra, o de repente desaparece del mapa, o simplemente deja de pagar. Y hay una regla que casi nunca falla: mientras más tiempo pasa, mientras más vieja es una deuda, más complicado se vuelve cobrarla. Calcular esta previsión no es cuestión de tirar una moneda al aire, ¿eh? Hay métodos bien estructurados para hacerlo. Por un lado, está el método analítico,
que es como un trabajo de detective. Se va revisando caso por caso, cliente por cliente. Y por otro lado, está el método estadístico, que mira la foto completa, se basa en la historia, en los datos pasados y aplica un porcentaje de lo que no se pudo cobrar antes a toda la cartera de clientes. Muy bien. Entonces, ya entendimos cómo se le pone valor a una promesa y cómo se mide el riesgo de que no se cumpla. Ahora, juntemos todas las piezas. Veamos cómo todo esto termina contando una historia en los informes financieros de una empresa. La próxima vez que vean esa línea que dice cuentas por cobrar en un balance, es clave recordar que no es solo una suma de facturas. No. Ese número es el resultado final de un cálculo bastante complejo. Detrás de él está la estrategia de ventas de la empresa, su manera de valorar el tiempo y, por supuesto, cómo maneja sus riesgos. Veamos cómo se presenta esto en los reportes. En el estado de situación financiera o balance general, aparece como un activo. Pero, atención, el valor que se ve ahí es el valor neto, es decir, el total de las facturas menos esa previsión de lo que se cree que no se va a cobrar. Y por otro lado, en el estado de resultados, el costo de esas deudas que probablemente se pierdan se registra como un gasto. Hay una frase que se escucha mucho en el mundo financiero y que, la verdad, resume todo esto a la perfección. La calidad de las cuentas por cobrar refleja la calidad de las ventas. Y es que al final del día no se trata solo de vender por vender, se trata de vender bien, de venderle a clientes que sí van a cumplir con su promesa. Entonces, ¿por qué importa tanto todo esto? Porque ese número, el de las cuentas por cobrar, es un termómetro súper potente de la gestión de una empresa. Nos cuenta una historia completa sobre qué tan bien están vendiendo, qué tan buenos son sus clientes y, lo más importante, qué tan eficientes son para convertir esas promesas en dinero contante y sonante, que es el oxígeno de cualquier negocio. Así que, a partir de ahora, cuando se mire un informe financiero, esa línea de cuentas por cobrar ya no va a ser solo un número más en una página. Va a ser una invitación a preguntar, a ver, ¿qué historia de promesas, de valor y de riesgo nos está contando realmente esta empresa?